Vamos a tratar el posicionamiento temporal de la música respecto al diálogo. Estos dos elementos, y en particular el diálogo, son los que predominan en general en la banda sonora de cualquier película o producción audiovisual. Pero casi a la par con el diálogo está la música y naturalmente el resto de sonidos que forman la banda sonora. Vamos a ver algunos ejemplos que vienen de Desayuno con Diamantes y nos vamos a focalizar en la información que aporta la música dentro de la narrativa audiovisual, es decir, en general aporta información narrativa y psicológica y naturalmente crea el ambiente psicológico, nos hace entrar en cierto modo en la mente de los personajes, pero sobre todo está aquí para comentar las palabras y eventualmente las acciones. Y todo esto va a depender en gran parte de cómo entra la música con respecto al diálogo. Vamos a empezar por un primer ejemplo. Sensitive, intensely felt, promising prose. But there's no ribbon in it. There isn't? No. Oh. You know, something you said this morning's been bothering me all day. What's that? Do they really give you $50 whenever you go to the powder room? Of course. Vemos pues aquí a los personajes que están manteniendo una conversación. There isn't? No. Oh. Y en cuanto Paul, el personaje masculino, se pone a mirar su vaso, aparece esta música que nos indica que lo que está haciendo es pensar en otra cosa. Es decir, tenemos el diálogo A, que es una conversación pues sobre la escritura, y el diálogo B, que viene después de la música. You know, something you said this morning's been bothering me all day. What's that? Do they really give you $50 whenever you go to the powder room? Este diálogo B viene después de que aparezca la música y esta música nos está diciendo que Paul está pensando en otra cosa. Ese toque un poco dubitativo que tiene la música pues acompaña también la psicología y los pensamientos de Paul. Vamos a analizar otra secuencia de la película. Do not accept drinks from disapproving gentlemen, especially not disapproving gentlemen who are kept by other ladies. So take it. You should be used to taking money from ladies by now. If I were you, I'd be more careful with my money. Rusty trawler is too hard a way of earning it. It should take you exactly 4 seconds to cross from here to that door. I'll give you 2. Bien, vemos aquí que tenemos una confrontación entre los dos personajes, Paul, el personaje masculino, y Holly, el personaje femenino. Y esto empieza con las palabras hirientes de Holly, pero nos damos cuenta de que la música no entra con estas palabras. Do not accept drinks from disapproving gentlemen, especially not disapproving gentlemen who are kept by other ladies. So take it. You should be used to taking money from ladies by now. Vemos que hasta ahora no ha entrado la música y ahora con el plano de Paul If I were you, I'd be more careful with my money. con el plano de Paul entra la música, con lo cual la música nos está indicando que Paul ha recibido ese mensaje, está herido y aparece con el plano de Paul y después de las palabras de Holly. Entonces, aquí, por ejemplo, hubiese sido diferente si esta música hubiese entrado, por ejemplo, mientras Holly hablaba o después de toda la conversación. Aquí nos está diciendo, Holly está empezando a hablar, está insultando, pero solamente en este momento
Paul se da cuenta de todo el dramatismo de las palabras de Holly. Prosigamos con otra escena ya para acabar. De nuevo tenemos a Holly y a Paul, esta vez discutiendo. Think you own me? That's exactly what I think. I know, that's what everybody always thinks, but everybody happens to be wrong. Well, I am not everybody. Or am I? Is that what you really think? That I'm no different from all your other rats and super rats? Wait a minute. That's it. If that's what you really think, there's something I want to give you. What's that? $50 for the powder room. Vemos aquí que la música entra también en un lugar específico y curiosamente podría haber entrado en otros lugares. Por ejemplo, podría ser cuando Paul le dice yo no soy todos. Podría ser cuando Paul se da cuenta de que ella lo ve así. Por ejemplo, podría haber entrado aquí. Or am I? Is that what you really think? Pero entra mientras Paul está todavía hablando. Esto en general no es recomendable, es decir, hacer entrar la música superpuesta con el diálogo porque crea una cierta confusión. That I'm no different from all your other rats and super rats? Wait a minute. That's it. Otro momento donde podría haber entrado la música es cuando Paul le da el cheque y le dice que es para que se vaya al tocador. En este caso tenemos de nuevo la música que aparece cuando Paul se da cuenta de que hay un rechazo por la parte de Holly. A ver si podemos cambiar un poco el significado adelantando la música. Think you own me? That's exactly what I think. I know, that's what everybody always thinks, but everybody happens to be wrong. Well, I am not everybody. Or am I? Is that what you really think? That I'm no different from all your other rats and super rats? Wait a minute. That's it. If that's what you really think, there's something I want to give you. En este caso hemos adelantado el inicio de la música para que corresponda al momento en el que Paul se empieza a dar cuenta de que hay un rechazo por la parte de Holly. Podemos ver pues que la posición de inicio de la música con respecto a los diálogos tiene una importancia bastante grande y en particular si la música empieza justo antes de una sección de diálogo, por ejemplo aquí la parte de diálogo B, va a marcar mentalmente este diálogo. Es decir, vamos a tener un estado psicológico, entra la música y a partir de aquí toda la parte del diálogo va a tener la coloración que le esté dando la música. Podemos hacer entrar la música justo después de una parte de diálogo, con lo cual esta música va a parecer más la consecuencia de ese diálogo. Podemos tener en este caso, pues por ejemplo, un diálogo que introduce una información nueva, la música que hace que esa información nueva pues adquiera una importancia psicológica que luego se va a teñir sobre el diálogo B. Es difícil y quizás poco recomendable hacer entrar la música en pleno diálogo porque entonces vamos a tener dos informaciones que son importantes, diálogo y música, que van a estar en paralelo y van a confundir al espectador. En cualquier caso, una de las decisiones más importantes que hay que tener en cuenta cuando se diseña el sonido, se ponen los diálogos y se pone la música es la posición exacta de la música respecto al diálogo.